con respecto a que luego de todo lo que estamos viviendo por causa de esta pandemia, parece ser de que hay una reorganización mundial, ¿no? Una reorganización. Parece ser de que el mundo está observando cómo ha de ensamblarse o de articularse quizás en el mañana. Eso es lo que yo veo mucho en el Internet. Para quitarle el aspecto religioso cristiano que muchas veces tiene la frase nuevo orden mundial, mi pregunta es la siguiente, Agustín. ¿Vos ves de que luego de esta pandemia hay una especie de reorganización en el mundo, en su forma de gobernar, en su forma de llevar adelante las relaciones, etcétera, etcétera? Mira, yo antes que nada te diría, la frase nuevo orden mundial, quienes la asocian a una postura religiosa, me parece una tontera. O sea, nuevo orden mundial es un... A ver, orden mundial es una categoría de las relaciones internacionales, no es una categoría de la Biblia. ¿Eh? O sea, Totalmente. cuando se habla de orden mundial, es una categoría con la cual juega una disciplina de las ciencias sociales como es el estudio de las relaciones internacionales y de la geopolítica. ¿A qué se le llama orden mundial? A una disposición relativamente estable, relacional, entre distintos estados. Por ejemplo, ¿cuál era el orden mundial de la Guerra Fría? Bueno, había dos polos, dos hegemones, que era la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos por otro lado. Ese orden mundial colapsó en 1989, el hito que todos conocemos fue la caída del muro de Berlín, y a partir de ahí emergió un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial quedó con un solo hegemón durante un par de años, que fue Estados Unidos. Por eso, digamos, los 90, el consenso de Washington y muchas otras cosas más. Ahora bien, después del año 2001, Torres Gemelas, eso genera un punto de inflexión donde se empieza a hablar de otro nuevo orden mundial. Totalmente. Donde hay toda una disposición de los sistemas de seguridad en el mundo, donde se reconfigura la forma de hacer la guerra, donde las tecnologías de la guerra han cambiado radicalmente respecto de las guerras del siglo anterior, donde ya incluso en teoría militar se empieza a hablar mucho de las guerras de cuarta generación, que son guerras en el fondo también culturales. El fenómeno terrorista pasa a dirigir de alguna forma los esfuerzos de los estados. Eso es 2001 digamos, en adelante. Y a su vez, la emergencia de China y, digamos, la unificación ya muy sólida de la Unión Europea y el liderazgo de Putin generan un nuevo orden mundial distinto al que se había generado en el 89, porque ya tenías una Rusia poderosa, una China poderosa, una Unión Soviética, una Unión Europea con cierto poder y los Estados Unidos, lógicamente. Ahora, ese orden mundial, que es el orden mundial desde el 2001 a esta parte, es un orden mundial que empezó también a verse modificado por la presión de las ONGs internacionales y de las organizaciones internacionales. A partir del año 2000, más o menos, yo creo, empieza un proceso muy fuerte de reducción de soberanía estatal en favor de soberanía para la constitución de megaestados, que son los organismos internacionales que llamamos a veces globalistas, el globalismo. El globalismo es más bien, yo diría, propio de este siglo. Ese orden mundial, que es un orden mundial que ya no está dirigido tanto por estados, sino por megaestados, en estas cajas negras de poder que son las organizaciones internacionales y sus principales financistas, que no son los estados, sino sobre todo las ONGs internacionales, ese orden mundial es el que se puede acelerar con la pandemia. Es el orden del globalismo. Pero claro, mucha gente me va a decir, no, pero vos estás loco. A ver, lo que estamos viendo estos meses es al revés, es un repliegue hacia el Estado-Nación. Vos fíjate que el Estado-Nación ha cerrado sus fronteras, la Sí. globalización se ha tenido que detener, la OMC está impugnada, ya digamos ha caído en un descrédito muy importante por su complicidad con el régimen chino, etcétera. Y yo te diría, sí, es cierto, al corto plazo parece haber un repliegue hacia un tipo de orden mundial donde el eje vuelve a estar puesto en el Estado-Nación y la contradicción fundamental sigue siendo Estados Unidos
y China por otro lado. Un orden mundial claro. donde aparte China parece empezar a dominarlo todo mucho más que antes porque ya ha tenido su rebote económico. Pero yo te diría, cuidado, no seamos triunfalistas en el sentido de pensar este es el fin del poder de la ONU, del fin del poder de la OMS, el fin del poder de las ONG, de los multimillonarios, porque yo creo que va a haber una contraofensiva muy fuerte y esa contraofensiva cuando lo del virus pase va a ser a mi juicio la siguiente, va a ser decir lo siguiente, fíjense, todo esto pasó porque tenemos una globalización económica, tenemos una globalización cultural, hay mucho intercambio cultural, pero no tenemos una globalización política mundial, Wow. centralizado globalmente, pudiéramos haber frenado esta pandemia y haber actuado todo el mundo como un uno, el mundo hermanado políticamente. Y eso es peligrosísimo y yo creo que en algún momento vamos a empezar a ver cómo el relato va a ir dirigiéndose a mi juicio. Esto es un pronóstico, obviamente puede darse o Obvio. no puede darse, pero yo creo que hay muchas probabilidades de que se dé así. Y en ese caso, ese nuevo orden mundial, cierro con esto, ese nuevo orden mundial sería una aceleración de lo que ya estamos viendo en los últimos 10 años, que es un orden mundial en el cual los organismos internacionales empiezan a superar en su soberanía a los estados-nación. Yo no sé si algo pasó de casualidad o qué, pero cuando empezaste a hablar de un gobierno único mundial, se empezó a tildar la transmisión. Yo no sé si hay mano negra acá, qué es lo que pasó, pero algo raro. Agustín, hoy vemos de que cada vez, o al menos en Argentina, yo lo que puedo ver en primera mano es que cada vez hay más restricciones, ¿no? Hay que pedir más veces permiso, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar a pedir permiso por todo. Y parece ser como que, a ver, la lucha se orienta, o al menos a corto plazo, se orienta hacia luchar por nuestra propia libertad de una u otra manera, ¿no? Mi pregunta es, ¿vos lo ves a esto a corto plazo como una lucha por la libertad? Y la segunda es, eh, ¿qué tan importante es el cristianismo a la hora de luchar por la libertad, por la soberanía de nuestros países? ¿Qué tan importante es el cristianismo? Y vuelvo a repetir, no lo hablo desde la perspectiva de la fe, sino culturalmente. Mira, yo creo que para que esto se plantee como una lucha con contenido político, hay que hacer un esfuerzo cultural enorme para marcar un relato político. La verdadera política tiene lugar cuando está impulsada por un relato político que tiene la capacidad de dividir las aguas. ¿Quiénes somos nosotros y quiénes son ellos? Sería la primera gran pregunta que un relato político tiene que plantear. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros los que queremos buscar la libertad? Es una pregunta que no nos hacemos generalmente. Digo, ¿quiénes están en este grupo que podríamos decir son nuestros amigos, son nuestros compañeros de lucha? ¿Los católicos? ¿Los evangélicos? ¿Cuáles católicos? ¿Cuáles evangélicos? Por el cuidado, las dos iglesias están totalmente penetradas por la izquierda cultural, por los grupos Totalmente. LGBT, por el kirchnerismo, y estoy pensando Así incluso en es. las altas, estoy pensando digamos, en las altas jerarquías de la Iglesia Católica incluso, sobran las palabras, vos te darás cuenta de dónde voy. Eh, Obvio. entonces digo, hay que volver a generar fronteras de ellos, nosotros. Y a partir de eso empezar a plantear qué es lo que nos divide. ¿Y por qué estamos luchando? Sí, estamos luchando por la libertad, pero ¿cómo ellos han tenido la capacidad de reventar nuestra libertad? ¿Quiénes son ellos? Yo te diría, un buen relato sería el siguiente. Acá se está enfrentando el pueblo laburante, que es el verdadero pueblo en la medida en que es el pueblo que realmente mantiene esta sociedad, frente a los componentes parasitarios de esta comunidad, que son aquellos que no solamente no pueden vivir si no es con arreglo al uso de nuestros impuestos, es decir, chupando el fruto de nuestro trabajo, sino que además son en gran medida los que nos imponen miedo, restricciones, los que están esperando a que nosotros quebremos y están esperando que quebremos porque yo estoy seguro de esto, lo que van a buscar son políticas de salvataje para quedarse con las empresas, todo lo que no han podido hacer Claro. en clave